Hola, buenas tardes, buenos días a todo el mundo. Vamos a iniciar esta tertulia con Rufino Pérez, que estará por unirse ahora mismo. Vamos a hablar de conciencia corporal y relaciones educativas. Hola, buenos días. Ya está aquí Rufino de Espacio Mentoring. Voy a invitarlo. A ver. Pienso que ya debe haber recibido la invitación. Hola, hola a todos, a todas. Durante la tertulia, si queréis ir dejando vuestras preguntas, al final vamos a responder. Hola. Hola, Rufino. Aquí estamos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Me oyes bien? Sí, estupendamente. ¿Tú me oyes también? También. Perfecto. Pues nada, buenas tardes. Qué alegría estar aquí contigo y poder charlar un ratito. Estupendamente. Igualmente. Siempre es un placer, Rufino. Siempre. Bueno, ya tenemos un grupito de personas que nos están escuchando. Muy bien. Entonces me gustaría empezar presentándote, pero después tú acabas de completar, ¿no? Lo que yo haya podido explicar, ¿no? Como tú quieras. Rufino se ha dedicado, ¿no?, a lo largo de su vida profesional a la docencia. Ha trabajado con chicos y chicas en la secundaria, podríamos decir, ¿no? Sí. Y bueno, ahora nos irá contando, ahora ya está jubilado y está dedicando su tiempo a una asociación, ¿no? A MIE, Eso es, sí. de Mindfulness, él es presidente, y además también está abriendo o está dando continuidad a otro aspecto que ya nos contará también en relación con la osteopatía, ¿no? Ese acompañamiento a la persona que no quieres abandonar, ¿no? Así es. Exacto. Muy bien. Pues, no sé si quieres añadir algo más, Rufino, de lo que he explicado. No, está bien. Eso es lo que has dicho, es lo que estoy haciendo. Estuve en la enseñanza, me he retirado hace unos años, pero lo que me motiva ha sido y es siempre el seguir un poco aprendiendo. Y bueno, sabes que estuve también ya desde los últimos años en la enseñanza introduciendo mindfulness y mindfulness, yoga, somatización, cuerpo. Y bueno, pues de todo eso charlaremos un poquito, todo lo que tú quieras y ahí sigo, porque en todo este tiempo así último, pues también aún me han llamado pues para hacer algún tipo de taller en otros centros y bueno, el otro día hicimos un tallercito de mindfulness en la Escuela Oficial de Idiomas aquí en Castellón. En fin, todo lo que yo puedo hacer lo ofrezco porque lo que me gusta es estar en contacto con la gente, hablar de temas comunes y sobre todo en este sentido de somatización del cuerpo, de las emociones, de integrar. Me encanta, ya lo sabes que sí. Pues voy a aprovechar la oportunidad y voy a empezar a preguntarte cosas y abrimos aquí para que los que nos estén escuchando que también puedan preguntar, ¿no? Entonces, bueno, por lo que te conozco, Rufino, pienso que lo que es la relación con los alumnos ha sido algo que ha sido un pilar, ¿no? A lo largo de toda tu trayectoria, ha sido algo a lo que has dado mucha importancia. Y me gustaría saber qué retos te has encontrado en ese aspecto, en la relación profesor-alumno, y qué herramientas has ido encontrando, has ido implementando. Un poquito ya nos has ido dando algunas pistas, ¿no? Con mindfulness, con técnicas corporales. Pero me gustaría que nos explicaras a raíz de qué apareció toda esa necesidad y cómo se ha ido desarrollando. Vale, perfecto. Mira, si me pongo a pensar, curiosamente, el primer reto que me impulsó a llevar al aula prácticas, digamos, no curriculares, fue la expresión. Es decir, saber expresarse constituía para mí
pues un núcleo básico dentro de mi asignatura. Yo era profe de castellano, pero bueno, no solo en la asignatura concreta de idiomas, sino la expresión recubre todo el ámbito del ser humano. Si sientes algo, pero no sabes expresarlo, se queda dentro y no fluye en su discurrir natural. Entonces, para esa expresión, yo notaba una carencia de vocabulario, ¿no?, en el alumnado en general, pero sobre todo también una carencia de vocabulario emocional, que para mí desde el principio era importante, ¿no? A través del lenguaje y del vocabulario se genera la capacidad de entender. Yo no quería formar alumnos que repitieran lo que yo les decía, ¿no? La típica lección, el típico examen que luego pues vierten casi con las mismas palabras que tú dices porque te las toman en apuntes. No, yo quería personas que aprendieran a expresarse e incluso a cuestionar su aprendizaje, es decir, a hacerse preguntas, ¿no? En secundaria, que es donde yo he trabajado, trabajábamos en una época con lo que se llaman las competencias básicas. Bueno, gran parte del profesorado no creía en ellas y seguíamos con esquemas de enseñanza tradicional, una enseñanza tradicional que lleva a contenidos teóricos, prácticas intelectuales, podemos decir. Y en esas competencias claves o básicas, a pesar de interpretaciones y reinterpretaciones que se le han dado y tal, había una base que para mí era el saber hacer. Es decir, yo les ponía un ejemplo a los alumnos enseguida y les decía, no sirve para nada estudiar el corazón con sus aurículas, sus ventrículos, sus arterias, sus venas y tal, si no somos capaces de poner la mano en el pecho y notar las palpitaciones. No puede ser si tú no sabes dónde tiene el corazón y dónde lo notas, ¿no? Bueno, con eso también enlazaba con otro reto que era la reactividad emocional. Es decir, en los claustros y en las juntas de evaluación había un tema, un reto constante, la disciplina, el orden dentro del aula, el clima de aprendizaje. Y en lugar de buscar la causa, el origen, se trataba de valorar qué medidas disciplinarias habría que tomar para implementar esos resultados eficaces en el orden, ¿no? Y para los alumnos lo que yo consideraba importante era que fueran capaces de percibir su comportamiento, porque de ese modo podrían modificarlo. Y para ello también era muy necesario poder expresarlo más allá de me comporto bien, me comporto mal, me has puesto mala nota porque me he comportado mal, la nota del comportamiento. Había que buscar que el alumno entendiera su comportamiento de otra forma, ¿no? Y para sentir esa emoción o ese tipo de comportamiento, para llevarlo a sentir, el mejor camino era corporizarlo, notarlo en el cuerpo. Me ayudaron mucho lecturas en ese momento de José María Toro y otros autores que venían en la línea de lo que se llama educar con corazón. Venía también de una formación de terapia craniosacral, somato-emocional, una gran persona, Alberto Panizo, que recuerdo como un maestro, ¿no? Y que había trabajado con él el felt sense, ¿no? El notar en el cuerpo. Y había tenido experiencia en ese tipo de terapia. Entonces, en definitiva, yo buscaba practicar otra mirada sobre el alumno, ¿no? Una mirada de persona a persona, no de profesor a alumno y que fueran, pues eso, tú los alumnos, yo el profesor, yo te digo, tú obedeces, ¿no? Sino que fuéramos capaces, tanto ellos como yo, de mirarnos de otro modo, como personas, ¿no? Y empezar a mirarnos así desde uno mismo, Y bueno, pues ahora te escucho, perdona que te interrumpo, pero te estaba escuchando y pensaba cómo puede ser de difícil para un profesor, ¿no?, tomar esta posición a la que llegaste, ¿no? En el sentido de que necesitas a lo mejor,
porque si damos todo ese espacio a la relación, ¿no? Quitamos espacio del currículum. Claro. Aparentemente, ¿no? Porque pienso que al final lo que has podido ver a lo largo de los años es que los aprendizajes se hacen más sólidos cuando toda esta dimensión está presente, ¿no? Normalmente nos encontramos muy atados al currículum. Y es verdad que luego tienes que dar, pues eso, unas notas, unas evaluaciones, y tienes que dar unos contenidos dentro de tu materia. Pero es que muchas veces esos contenidos los venimos repitiendo en un curso, en otro, ¿no? Y hacemos casi, pues, un ciclo. Esos contenidos, al fin y al cabo, hoy día están en una tecnología que tenemos a nuestro alcance, tenemos mucho para poder leer, para poder ver ahí. Quiero decir que ya ese profesor transmisor de contenidos, digamos que pierde un poco su esencia, ¿vale? Puedes transmitir lo que tú como persona puedes acercar a esos alumnos. Todo lo que sabes lo pueden encontrar, y de hecho se trabaja con flipped classes y todas estas cuestiones un poco más de que desplacen al profesor como foco de esa cultura y lo lleven a ser ese acompañante que desarrolle o que inicie al alumno a desarrollar sus propias capacidades. Y claro, en eso hay que estar, es decir, hay que creer, porque si te digo la verdad es muy fácil subirse a la tarima de clase, pam, soltar un poco, pues no sé, todo lo que, el contenido que tienes que dar en esa clase, mandar unas tareas y, bueno, pues hasta mañana, chicos, ¿no? Pero hecho así un día tras otro y tras otro, como que no te va a llenar, ¿no? Como por lo menos a mí no me llenaba, era algo que... ¿Tú piensas que esa fuerza tuya, ¿no? Y de los profesores que optan por tomar esta posición, ¿no? De esta valentía, pienso yo, ¿no? Frente a una institución con unas ciertas exigencias, decir, bueno, yo me voy a colocar dentro de estos márgenes aquí. ¿Piensas que esta solidez, esta valentía, ir adelante con esto, a ti te lo ha dado también estas prácticas somáticas, este desarrollo de conciencia corporal, o piensas que ya es algo que venía contigo o que lo has desarrollado de otras formas? Claro, a ver, va todo un poquito unido. Yo siempre creo que la línea general que me ha llevado a todo este contacto es mi vocación. A ver, en términos generales, yo no trabajaba con un material como se puede ser unos libros y unos apuntes. Yo trabajaba con material humano. Entonces, eso es distinto para mí desde la base. No se puede ser de la misma forma cuando estás trabajando, pues, no sé, en una obrita que estás haciendo o en el campo, donde sea, cuando tienes delante ese material humano. Un material humano que además yo no miro como alguien que está, digamos, aprendiendo, yo soy el profesor y yo te voy a enseñar. Yo lo miro como alguien que ya es, ¿no? Que ya tiene sus capacidades. ¿Qué puedo hacer yo como persona? Como persona, ya no siquiera como profesor. Llevarle quizá a un camino que por mi experiencia sé que está más indicado, ¿no? A que construya sus propias cualidades y sus propios conocimientos. Hay una cosa en esto que te comentaba de las competencias clave, que una de ellas es aprender a aprender. Y cuando yo la comentaba a los alumnos, decían, bueno, aprender a aprender, es que se inventan cada nombre, digo, pero tiene su punto, ¿eh? Porque todo lo que yo te puedo enseñar, tú lo tienes que aprender. Y una de las maneras, no una, muchas, ¿no?, de aprender es crear tu propio aprendizaje. Preguntarte, hacerte cuestiones, cuestionar lo que yo te digo, cuestionar lo que dice una persona, siempre con ese punto de querer aprender y no tan solo de protestar, o sea, entendamos, ¿no? Entonces siempre desde ese carácter mío y ya te digo, mi vocación,
para mí era importante, muy importante, saber que tenía delante ese material humano, porque fundamentalmente estabas haciendo y construyendo cada día con ellos, ¿no? Quizá el reto es no perder la sensibilidad, ¿no? O sea, reconocernos como material sensible, ¿no? Claro. Y Y también, no permitir que nada nos saque de ahí, ¿no? Que no permitir olvidarnos de esto tan importante, ¿no? claro, Que es el... y en realidad lo que es el aula es un mundo para observar. La observación es muy importante. En esa observación, en donde, bueno, después se conecta o conecto con mindfulness y demás, pero en esa observación hay muchos factores que se revelan, ¿no? Hay muchos factores que se revelan. Mira, por ejemplo, el tema de la postura, fíjate que el mobiliario que tenemos en las aulas o que tienen las aulas es de lo menos ergonómico y de lo menos capacitado para los alumnos, porque, a ver, un profesor puede moverse por el aula, incluso puede cambiar, pero al alumno le estás diciendo, tienes que estar ahí, en esa silla totalmente desergonomizada y tal, que te fastidia la espalda porque con la altura que ahora tienen y con todo lo que es el respaldo les llega, pues yo qué sé, a las dorsales, ¿no? Ni siquiera por debajo de los omoplatos, en fin, algo, y que evidentemente... Esto es el ABC, ¿no? Si estás incómodo no puedes estar atento. Claro. No. Y aparte es que se van a mover a buscar una postura más cómoda. Y vas a decir, oye, no te pongas, no sé qué. Perdona, sí, ya está, ponte como tú creas, porque estás, si realmente lo estás sintiendo y corporizando, vas a encontrar que eso te lo pide el cuerpo, ¿no? Y también muchas de las actitudes como profesores nos llevaban o me llevaban a entender las actitudes de los alumnos desde esa manera en que el cuerpo siente y desde esa manera en que el cuerpo también se evoluciona naturalmente. No puedes hacer de una estructura una orden de la que no se puedan ni mover porque eso supone que están molestando o están, no sé, como saliéndose de lo que toca. No, hay que entender otra dinámica. Hay que entender otra dinámica. Y la verdad que lo de la postura, yo le daba importancia. Yo le daba importancia. Sí. Sí, yo lo que siento que al dar espacio, ¿no? a esta conexión con la corporalidad, ¿no? Lo que estamos haciendo es como entrar en contacto con un orden que está por debajo del más evidente o el más visible o el que más miramos, ¿no? Exacto. Miramos la forma, ¿no? Lo que te está dando ese punto. Y si introduces un poquito, te das cuenta de que esa forma te está indicando algo, te está indicando. Porque, a ver, cuando yo entraba en el aula, posiblemente por todas las prácticas que iba llevando y tal, los pasillos de mi instituto, por decirlo así, eran largos, ¿no? Y ya venía de recorrer un poco y de utilizar ese recorrido, esos minutos, para una introspección, para que el cuerpo lo notase, porque venía de un curso, de un aula que, pues bueno, había tenido con ellos un discurso y había tenido una interacción, ¿no? Iba a ir a otra de la cual no me podía llevar yo una carga o un resto para tratarlo allí, porque a lo mejor venía de un curso de segundo de bachillerato y me tocaba dar uno de primero de eso. Hay una diferencia de edad, una diferencia de nivel, de muchas cosas. Cuéntame, en fin, como no nos escuchara nadie, ¿esto te lo enseñaron en la universidad? No, para nada. Claro, eso no lo enseñan en la universidad. No hay una asignatura. Eso, vuelvo a decirte... Pero esto parece esencial, ¿no?, para un maestro. Me estás contando esto y digo, es el ABC esto, ¿no? Claro, pero para eso hay que tener
una técnica, un algo, ¿vale? Yo, desde lo que pueda ser la introspección, mindfulness y tal, lo tenía muy claro. Y cuando hablaba con los compañeros les decía, oye, esto es lo que hago, tampoco voy a hacerte aquí un descubrimiento de nada, es muy sencillo, ¿no? Claro, tampoco nadie casi es un profeta en su tierra, ¿no? Yo hice cursos de formación con profesores allí, pero al final prácticamente yo era un poco el que hacía cosas, pero no se me enganchaban demasiado otros compañeros, que hubiera sido muy interesante, y es muy interesante en ese sentido. Pero bueno, en cualquier caso, yo aprendía a entrar en el aula con todo, como se dice, ¿no? Con el cuerpo y con tal, y decir, aquí estoy. Y me imbuía del ambiente y empezaba a notar ese ambiente. Entonces es cuando empezaba a saber, pues tenemos el día movidito, ¿no? Porque aquí se palpa, es que se palpaba algo. Uno estaba sentado aquí, el otro no, el otro tal, aquí. Pero ya no empezaba a decir, venga, todos sentados, que es que sois no sé cómo, porque no hacéis caso a quien entra. No. A lo mejor me dirigía uno en plan de elevarme ahí y ponerme al lado. Y cuando me veía decía, ¿qué pasa? No pasa nada, te estoy intimidando. Pues sí, es verdad que me estás intimidando. Digo, y entonces, no, vale, ya me siento y tal. Pero en un plano de broma, de juego, de interacción unos con otros, ¿vale? No es que yo dejara de decir. Dime. Veo aquí como un punto que creo que es importante, ¿no? Que tú has dicho, entro y empezaba a notar, porque se nota y se palpa cómo está el ambiente, ¿no? Claro. Y pienso que es por las prisas, ¿no? Y por esa obsesión con los objetivos, los currículums y tal, que habitualmente se pide la receta, ¿no? Después decías, uno estaba sentado aquí, otro estaba sentado allá. Es muy habitual que alguien te pregunte ¿qué hago cuando uno está sentado aquí y otro está sentado allá? ¿No? Cuando en realidad eso es lo anecdótico, ¿no? Lo importante es lo que te ha llevado a observar todo eso, ¿no? Entonces, creo que ahí el foco, ¿no? Sería el cómo llegar a ese notar, ¿no? ¿Qué herramientas has usado tú para que la receta la uses cuando sea necesaria, pero te pongas en la situación de empezar a manejar el material con arte, ¿no? La receta, mira, yo creo que comienza por la mirada de profesor a alumno como personas ya con cualidades y que la función que se tiene es de una interrelación para que esas cualidades vayan surgiendo, ¿no? Porque la mirada que hace un profesor sobre los alumnos es de superioridad, en el sentido que queramos tomar, ¿no? Yo te voy a enseñar, yo soy la autoridad, yo soy el que sabe, ¿de acuerdo? Hay un rango, hay una relación que se establece, pero después hay una interacción que eso no conoce rangos, conoce personas. Y si un alumno un día pues no está en condiciones, como todo ser humano podemos tener unos días con más alegría, más vitalidad o con menos, eso se nota o se puede notar si eres capaz también de haber trabajado eso mismo en ti, porque si no lo trabajas en ti no lo vas a poder estudiar. O sea, eso parte de la experiencia de cada uno, ¿vale? Pero si lo has trabajado y lo desarrollas, eres capaz de entonces entrar en contacto cuerpo con cuerpo, que digo yo, y saber que este alumno o esta alumna hoy no tiene un día muy así. Y entonces también dejas que esa persona tenga su espacio y, por ejemplo, pues no empiezas a preguntarle, a decirle a tal y, oye, venga, que espabila, no sé qué. No, le permites, ¿vale? Nosotros teníamos, entre las varias actividades que yo iba haciendo, porque aprovechaba también las posibilidades que te ofrece una asignatura, si tú las trabajas un poco, encuentras, ¿vale? Porque yo en la mía, pues desde trabajar vocabulario emocional a trabajar sintaxis, a trabajar tal, lo hacía también mediante prácticas a lo mejor de tipo cuerpo, ¿no? Entonces, teníamos, yo recuerdo,
una práctica que era el semáforo emocional y otra que era mi tiempo atmosférico. Así, muy bien. Pues bueno, los alumnos podían colocarse ahí en la mesa, ¿no? Un semáforo rojo, amarillo, verde, que era un poco indicativo de que pues no me siento muy del todo, estoy bien o tal. Y luego, en esa práctica del tiempo atmosférico, ellos podían pintar en el mapa, que era el cuerpo, ¿no? Unas nubes en la cabeza o unos rayos en el costado, no sé qué, que pasabas, lo mirabas o decías, vale, ¿y entonces qué significa? Porque normalmente el rayo era dolor o era... Y les empezabas también a sugerir que se explicasen y que entendiesen qué les pasaba. Porque no era lo mismo poner un semáforo así y ya dejarlo, sino, a ver, sí, pero dale un poquito, ¿no?, de sabor a todo eso. Y salían cosas muy curiosas, muy interesantes. Es decir, las personas, los alumnos, comenzaban ya a saberse entender en esa controlización que hacíamos de lo que podían ser las emociones, ¿vale? Y si uno tenía, pues no sé, sueño o cansancio o tal, diferenciaba. Es que he dormido mal, ¿vale? Pero, bueno, estoy cansado, pero en una pesadez de los brazos, y eso me está restando energía. Es como, o mira, estoy bien, estoy tan, y además con ganas de meterme contigo. Ah, pues estupendo, pues venga, vamos, no sé. Eran cosas muy del momento y de hacer, pues no tenía un momento para hacerlas. Es decir, yo estaba dando la clase y cuando veía que a lo mejor podía dar lugar, por lo que fuese, pues paraba un poquito y planteaba una actividad de ese tipo, o sencillamente si veía que aquello estaba un poquito más alterado, pues decía, bueno, vamos a hacer, venga, dejad esto, poneos entre pasillas, que vamos a hacer una asana de equilibrio que nos va a venir a todos muy bien, a ver tal, y vamos a ver quién aguanta el asana, no sé, 3 minutos. Venga, vamos, planteando también un poco como retos. Pero ¿qué hacía con ello? Después, cuando bajaba esa frecuencia, porque se ponía a hacer el árbol o se ponían a hacer alguna, retomábamos y se cogía y decíamos, bien, date cuenta, es decir, date cuenta cómo tienes herramientas para tú mismo, sin que yo te tenga que decir, vamos a, cógete, y cuando te encuentres con esa alteración, cógete, haz una postura de equilibrio, una postura de, me voy a mantener ahí, tómala en un sentido también de meditación, y vamos a ver qué ocurre, porque tampoco te voy a decir lo que te va a ocurrir. Experimenta, ¿no? A ver lo que ocurre. Me parece importantísimo lo que comentabas del facilitar el espacio de narración de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Semáforos, gráficas que ellos hacían, ¿no? Porque creo que se valora mucho la capacidad de síntesis, ¿no? Sí. Y con tanta prisa que tenemos, ¿no? Cada vez todo más sintético, pero claro, el sintetizar implica sí o sí eliminar información. Claro, ¿no? Claro. Todos los matices, ¿no?, que sostienen esa afirmación donde quedan y después son interpretados por los demás, ¿no? Ya se interpretan de otra, sí. Y ahí la confusión tremenda, ¿no? Entonces, pienso también que el recuperar la capacidad de describirnos, ¿no? Totalmente. Es esencial, ¿no? Por eso también en yoga orgánico hay siempre la etapa del final, que es de diálogo, porque para crear justamente ese espacio, ¿no? Lo que me ha pasado no lo dejo en la primera palabra que me pasa por la cabeza. Claro. Le doy espacio, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Qué hay? ¿No? La voy a ¿Dónde me recuerda, ¿no? Y eso también es conciencia corporal, ¿no? Conciencia corporal no es solo sentir, sino es que esa imagen con definición. Mira, te puedo decir también otra cosa. En esto resulta muy interesante. Yo, por ejemplo, con las lecturas estas obligatorias que había de clase, estaba siempre un poco en lucha, no, porque no era lucha, pero en discusión con compañeros y tal. Lecturas obligatorias. Y después de ello, para saber que has leído el libro, un examen sobre la lectura. Y exámenes de, a ver, ¿qué ocurre en la página 10 con este personaje? Señor mío, vamos a ver, les estás llevando a unas lecturas, pues
no sé, casi de puzzles, ¿no? Para ver que esto no me coja. Y no. De entrada, mis lecturas, que podía en algún momento, claro, centrar una como obligatoria, porque entraba en el currículum, tenían además la posibilidad de hacer otra que fuera evidentemente elegida por él, ¿vale? Y tampoco había exámenes de lectura escritos ni trabajos. Trabajos, mira, vas a traer lo que tú pienses que puedes construir en un póster con un dibujo, con un tal, con un cual, de esa lectura, de lo que te ha dejado esa lectura, ¿no? Pero siéntelo y exprésalo, pues mediante dibujo, entonces, mediante algunas letras, mediante títulos. Tú verás, porque ahí se mezcla lenguaje pictórico, lenguaje hablado, se mezcla también lenguaje emocional en los colores, en fin, una serie de aspectos. Y luego, explícame qué te ha supuesto el libro a nivel de sentir a este personaje, a este otro, a hacer cosas que tú has visto pues, que no coincidían por algo. Es decir, y dame también incluso información sobre tu nivel emocional que has tenido con el libro. Entonces, hay que explicarse. Tienen que haber sentido. Evidentemente, yo no esperaba que me hiciesen una disertación, no, pero les motivaba cuando me encontraban un vocabulario o en esos pósters que también hacían, yo veía la implicación real, porque a veces eran simplemente 4 palabras y tal, y bueno, pues no te has leído el libro muy a fondo, o no te ha... Pero yo no les estaba diciendo, sal y dime lo bonito del libro, no, sal y dime. A lo mejor venía alguien y decía, no me ha gustado para nada. Perfecto, ¿vale? Pero vamos a desmenuzar eso que tú decías. ¿Qué es lo que no te ha gustado? No te ha gustado el argumento porque no te ha llegado a eso que tú esperabas, no te ha gustado este personaje de la manera, no te ha gustado el vocabulario, la forma, venga, y empezábamos, ¿no? Y esa labor va luego siempre en consonancia con todo lo que tú quieras poner, con lo que sienten, con lo que les pasa con un amigo, con lo que les pasa a ellos mismos que no saben a veces, pues desmenuza un poquito, vale, te encuentras mal, o te encuentras, no sé, o te encuentras, desmenucemos, vayamos un poco más ahí, ¿no? Y les vas dando espacio a que todo eso vaya saliendo. Que no sabrán hacer un análisis sintáctico perfecto y me cogerán el sujeto y dirán que es el objeto directo. ¿Y qué? ¿Y qué? Es decir, si eso al fin y al cabo a lo mejor luego no se van tampoco a sentir perdidos porque no sepan eso. Yo tampoco sé matemáticas, una derivada, porque las he hecho alguna vez y ya ni me acuerdo. Pero, quiero decir, ¿dónde está la importancia del conocimiento? Pues está en relación a la persona. Si a una persona la quieres llenar de conocimiento, sin más, no estaremos haciendo educación. Y además es que tampoco está asegurado que consigas llenarla de conocimiento. Exacto. Entonces, bueno, yo por lo que estabas explicando pienso que tus alumnos acogieron muy bien todas estas nuevas y diferentes propuestas, ¿no?, que les hacías. ¿Y cómo fue esa integración, no por nos, que ya nos has explicado, sino por parte del entorno, ¿no?, que has ido dando algunos mensajes, ¿no?, de que había poco seguimiento, ¿no? Sí. A ver, en el entorno yo no tenía problemas tampoco, porque, a ver, yo me llevo bien con todo el mundo y tampoco impongo ni nada. Suelo manifestar mi opinión, me dicen o no lo que pueda haber en ese sentido de coincidencia, pero, a ver, sí, me hubiera gustado quizá que calase más, ¿no? Pero no sencillamente porque tuviera así más público, por decirlo, sino porque considero que es importante, que es bueno. Que si yo te digo esto es porque, oye, lo he experimentado, tal, y me resulta bueno. Cuando yo veía salir del aula a un compañero quejándose de que este fulanito, de que este otro, oye, si yo también los tengo y también
bueno, pues también me puedo quejar, o también, de hecho, me quejo conmigo mismo, pero no me quedo en la queja como elemento de oye, es imposible, ¿no? Buscaré la manera de contactar, porque son personas, y porque por más que en algún momento alguno tuviera ganas de decirle, hey, mira, desaparece de mi vista porque es que hoy estás imposible. Y es que no, estás imposible, además lo noto, es que estás con ganas de guerra. Y no, no, porque yo no lo estoy, además Porque yo tengo... tengo ganas de guerra. Claro, claro. Y lo ves y se les desmonta un poco la cuestión, porque lo peor es entrar en ese punto de guerra que están buscando. Y mira que te la buscan, porque es que no es una vez ni dos, es que te la buscan. Y claro, hay que contenerla. Entonces, ¿qué me enseña mindfulness? Paciencia, soltar, un montón de cosas, pero sobre todo notar que en mi cuerpo están sucediendo cosas que yo las puedo también soportar y llevarlas a otro terreno, ¿no? Que no me hagan, vamos a decir, un destrozo. Pues mira, no, tranquilidad. Yo creo que algo que aporta la conciencia corporal, que yo entiendo que mindfulness emerge de la conciencia corporal, ahora hablamos un poquito de eso, Sí, si sin acaso. duda, sin duda. Pero pienso que lo que aporta es esa tranquilidad en la certeza de que las cosas cambian. O sea, que este chico Exacto. que ahora quiere guerra no va a querer guerra todo el día, todo el tiempo, cada minuto, ¿no? O sea, que todo tiene un flujo y eso te da esa paciencia, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. O ese ir viendo cómo va evolucionando todo, ¿no? Claro, es una paciencia, es un contemplar que las cosas cambian, que no hay una estabilidad para un comportamiento ni para una tendencia, cambian. Y esa comodidad, entre comillas, porque la hay, en el cambio, es muy difícil. Es muy difícil. Queremos asegurar siempre todo. Queremos entrar en el aula y que estén callados y que yo pueda dar mi lección magistral y hacer... Y queremos asegurarnos de que hoy llego hasta este punto y mañana de este punto llego al otro, porque así cumplo la programación. A mí me tiraban de la oreja alguna vez, oye, las programaciones, sí, mira, aquí la tienes, pero es que después no me hacía yo con esa programación, ni podía a lo mejor cumplirla. Pero cumplí otras cosas. Porque yo siempre recuerdo que lecturas como podía ser El Lazarillo de Tormes, que se quedase a leer y en un lenguaje en el que no, pero yo cogía y le decía, vamos a corporalizar lo que le pasa al Lazarillo, señores. Venga, vamos a sentir el hambre. Vamos a sentir el hambre. A ver, ¿dónde notaríais? ¿Qué haríais? Y cuando tenéis hambre, ¿qué hacéis? Y cuando estáis solos, porque hay una frase muy... y los llevaba, porque solo estás y solo te has de valer, le dice la madre cuando tiene que soltarlo ahí con el ciego, que es el primer amo que va a tener. ¿Y la soledad la habéis sentido alguna vez? ¿Cómo se sentiría la soledad en el cuerpo? ¿Qué pasaría? ¿Os encontraríais como una especie de angustias o empequeñecidos o no sé? Y eso les iba dando una intención. Luego le daba un pasaje pues con cierto humor. Así dan ganas, ¿no? Así dan ganas de leer El Lazarillo de Tormes. Claro, y además ellos veían, digamos, creo yo, veían al personaje, no lo leían, lo veían y lo podían sentir, y se pueden hacer juegos de coger y decir, vale, métete en este personaje. Y ahí tienes a tu compañero que es este otro, ¿qué le dices? ¿No? Y podían entender en su manera aspectos, porque es claro, a ellos les llega como el de la venganza. Cuando el Lazarillo se venga del pobre ciego que lo hace, pues había que ridiculizar esa venganza y llevarla también a sentirla como ese gusto que el Lazarillo pueda sentir después de, pero en el fondo notar por qué, ¿no? Notar por qué. Porque el ciego había sido una mala persona, había sido sádico, porque si no, no habría tenido esa reacción, porque el Lazarillo era un chaval bondadoso. Entonces, buscar también
ese punto de comportamiento que os haga entender, pues no sé, como por ejemplo un compañero que es una persona tal, en un momento dado tiene una actitud que no corresponde, pero que por un otro lado puede tener no sé, una causa, ¿no? Busca incluso en tu comportamiento esas causas y entiéndelas siempre, si puede ser dentro del cuerpo, que es donde te vas a ir a buscar, porque es lo que sí, eso sí que es verdad, que es lo que más me ha dado, ¿no? En todo eso que hacía con ellos, de la respiración, del body scan, de todo eso, he recibido mucho feedback diciendo, yo lo de los pies, Rufino, es que cuando me han dicho que los empezara a notar, me han entrado unos calambres, una especie, ¿vale? ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Qué? No, es que incluso me ha llegado como... Y ya no he querido ni llegar al corazón, porque es que entonces, bueno, a ver, tranquila o tranquilo, no te vas a dar ningún síncope porque vayas notando esas cosas, ¿no? Pero que recibes, o sea, recibes Sí, curiosidades. qué importante lo que estabas diciendo, como porque al final conciencia corporal pasa por desplegar y utilizar el máximo de sensorialidad que podamos, ¿no? Así que los libros no solo los podemos leer, los podemos percibir dentro, los podemos ver, ¿no? Y pensaba que también pasa haciendo una fórmula matemática, ¿no? Uno mientras está resolviendo una fórmula matemática puede notar qué le pasa en el cuerpo, ¿no? Puedes notar si te angustias, si te aprietas, si te relajas, ¿no? Y poder hablar, ¿no? En un aula, por ejemplo, ¿no? De qué te provoca, ¿no? Plantarte frente a un problema matemático, ¿no? Porque habrá chicos que les entusiasma y otros que se hunden. Entonces, poder desgranar todo eso, ¿no? Ir a buscar el porqué, ¿no? ¿Por qué a unos una cosa, por qué a otros otra, ¿no? Y a la hora de explicar ese alumno a su profesor de matemáticas o de ciencias, oye, esto yo no lo entiendo. Y por eso decir, vale, ¿y qué quieres que haga? Es que, a ver, no es que no lo entienda, es que creo que me produce, no sé, una cosa como que me supera, porque esto que yo hago y que en uno de los pasos de, no sé, una suma me equivoque y entonces no me dé, claro, para mí es un problema, porque yo sí que sé, pero me has puesto mal aquí porque fallaba en la suma. Entonces, después lo que te diga, sí, pero es que el resultado está mal, ¿vale? Pero a ese alumno no le falta conocimiento, a ese alumno le falta quizá un poquito de atención o de ritmo para no saltar cosas que las da casi por hechas y que entonces es donde falla. Cosas así que en un momento dado, porque la asignatura puede tener ese tipo de relaciones, ¿no? Pero si el alumno sabe explicarlo, si dice, oye, es que verdaderamente yo te tengo que decir que soy, o que creo que soy, pues un poco tal, y cuando ya casi tengo la solución, venga, me lanzo porque eso me da entusiasmo y es quizá por ello por lo que en el paso este final de sumar 4 con 3 me ha dado 6 en vez de 7, pero es que lo sabía y iba... Bueno, pues entonces ahí tengo otro tipo de alumno. Ahí no tengo un alumno que no sabe, ahí tengo otro tipo de alumno. Sí, o detectar que simplemente necesitas sentir menos presión. Por ejemplo, sí. O tiempo, o estar solo, ¿no? Resolverlo a solas, o con alguien, ¿no? O ver qué tipo de mensajes estás lanzando en plan de decir, oye, es que esto hay que saberlo así o asá o tal, y ver qué tipo también de compresión estás haciendo sobre la manera de actuar de ese alumno o de esa alumna, ¿no? O de los alumnos en general. Si entras con cierta apertura, claro, tú no puedes decir, no, da igual que os dé 7 que os dé 8. Pues no, si tiene que dar 7, pues eso es matemáticas, ¿no? Pero me refiero a la apertura de entender. Y a veces los alumnos, no a veces, sino que lo que ellos critican no es que los suspendas o que los apruebes o que les pongas una nota. Ellos lo que esperan es que reconozcas
ese trabajo. Y si solamente lo pueden mostrar en un tipo de prueba técnica, como es un examen, entonces dicen, oye, porque no todo el mundo tiene una misma habilidad. Pero, por ejemplo, les decía, venga, una lectura, un trabajo, un examen, un tal, te pregunto, te vuelvo a preguntar no sé qué, y al final tengo pues, que evaluarte con tal. Pero, ¿quién era capaz de venirme a decir, oye, Rufino, me han suspendido sin razón? Perdona, has tenido esta oportunidad, esto otro, te puedes expresar de esta manera, puedes hacer un tal. Y sí, pero entonces, ven hacia mí, dímelo, contacta conmigo, haz las cosas. Todo aquello que de ti me venga, que quieres realmente encontrar un camino para superar esto, yo te lo voy a recibir de una forma, vamos, abierta, pero también es verdad que si tú me dices, oye, te haría un trabajo y tal, no cojas, me lo copies de internet, me tal, sino hazme algo. Y entonces, si a mí me gusta este tema, perfecto. Ah, y entonces te puedo dar un trabajo, pero si no tiene nada que ver con lengua, me da igual, me da igual. Voy a ver la expresión, voy a ver voy a ver no sé qué, y yo te voy a calificar con eso, que me sirve igual que te gusten los caballos, como que te guste el fútbol. Y entonces puedo hablar de Messi, háblame de Messi, dime lo que quieras, ya veré yo entonces ahí cómo me lo cuentas. Y entran, claro que sí, claro que sí. Rufino, bueno, creo que yo me pasaría aquí horas escuchándote y preguntándote anécdotas. Yo estaría encantado porque es un tema que me gusta y tal, y sobre todo de hablar contigo, pues, que sé que conectas mucho con todo el trabajo que también estás haciendo, que admiro también mucho y del que voy aprendiendo también, con todo lo que haces, tus libros. Porque yo creo que los espectadores, los oyentes por aquí se habrán también quedado con ganas a lo mejor de saber más cosas, de cómo se implementa esto en el aula. Bueno, tantas cosas que podemos hablar, ¿no? Quizá más sobre tu camino. Así que podemos tener en mente, en el horizonte, un próximo encuentro. Perfecto, ¿no? perfecto. Por mí, sin ningún problema, ya lo sabes. Que siempre... llegando a partir de este primer encuentro por aquí, por Instagram. Y nada, también deciros que encontráis a Rufino en Espacio Mentoring, ¿no? Su Instagram, también en YouTube y también a través de web, ¿no? La sí, asociación es AMIE, con Y. Lo pondremos página, en los comentarios. También, sí. AMIE es la de la asociación, pero tenemos también una página en la que estoy colaborando con Estela, con Momento Yoga, que siempre ha sido también una colaboración que nos ha llevado al tema de yoga con un sitio, mindfulness, y que estamos en una plataforma, una web, momentoyoga.es o espaciomentoring.com, pero momentoyoga.es. Y bueno, pues ahí desarrollamos cosas y además, de todo. Rufino, físicamente estás en Castellón, ¿cierto? Sí, en Castellón. Lo digo también por si hay gente de la zona que pues pueden contactar también con Rufino, con la asociación, a lo mejor para hacer cosas más concretas. En Castellón, en la avenida Casaldú 29, en momentoyoga.es, en la web, y bueno, pues también como ahí aparecen correos, aparecen teléfonos, ahí lo tenemos todo. Momentoyoga.es y nos vemos y hablamos y lo que sea necesario, porque verdaderamente, vuelvo a decir, esto para mí no sé, es un placer, lo mismo que convertir un poco mi trabajo en placer, que eso fue también una de las cosas que me di cuenta y que, bueno, me funcionó, me sigue funcionando y de maravilla, de maravilla. Pues muchísimas gracias, Rufino. Me ha encantado que aceptes nuestra invitación y esperamos que haya más oportunidades, más momentos. Perfecto. Cuando tú quieras, encantado, y muchas gracias a ti también por esta invitación y la oportunidad que me has dado de charlar un ratito. Muchas gracias. Gracias, Rufino. Hasta pronto. Chao. Venga, hasta pronto, Tere. Hasta luego.